Tiene la palabra el asambleísta Paco Moncayo. ¿Por qué me sacan de...? Señor presidente, señoras y señores asambleístas, quizás la circunstancia en la que pude vivir estos hechos tan dolorosos para nuestro país, desde lejos, en Buenos Aires, sea una razón para que inicie haciendo esta intervención. Habrán muchas intervenciones y evidentemente habrán puntos de vista distintos, discordantes. Lo que para unos, en la más íntima convicción y sincero discurso, fue un acto heroico, para los otros será un acto reprochable. Así funciona el ser humano. Por esa razón, yo querría que analicemos estos acontecimientos poniéndonos en una óptica distinta. ¿Cómo juzgará la historia lo que ha sucedido en estos días? ¿Cómo nos verán pasados 10, 15 años los que escriban estos acontecimientos repudiables que ha vivido la democracia ecuatoriana? No tengo la menor duda de que seremos juzgados nosotros los asambleístas como corresponsables por todo lo que ha sucedido. Porque esta asamblea no ha sabido dar respuestas a aquello que el pueblo exige de nosotros. Porque esta asamblea no ha sabido defender los acuerdos democráticamente alcanzados. Porque leyes que hemos votado 108 asambleístas, que se entiende, todos analizamos a fondo cada artículo antes de dar nuestro voto, después los que aprobamos, ante la opinión de la función ejecutiva, cambiamos de opinión, ya no eran buenos esos artículos. ¿Por qué argumento? Porque el Ejecutivo dice que no son buenos esos artículos. Pero va a juzgarnos la historia muy duramente, porque como asamblea no hemos defendido la Constitución de la República, porque hemos pasado leyes que atentan a normas elementales de la Constitución de Montecristi, que fue votada por una mayoría abrumadora de los ecuatorianos. Nos va a juzgar la historia porque no hemos sido ese espacio democrático de diálogo que administra las diferencias, que administra y encuentra consensos, pero también administra los disensos. Una asamblea que esos días de la historia del país no supo dar respuesta. Hoy mismo he visto en la pantalla cómo suspender una sesión cuando más necesario que nunca era un espacio democrático para poder buscar desde aquí la solución a este problema que se había creado. La historia nos va a juzgar porque, a pesar de haberlo dicho tantas veces, se desmontó un sistema de seguridad que podía haber tenido problemas, que había que corregirlos, y no se le reemplazó con un sistema de seguridad eficiente.
Apenas hace 2 meses, compañeras legisladores y compañeros legisladores, apenas hace 2 meses, con decreto ejecutivo se creó la Secretaría Nacional de Inteligencia, pero si ya está este gobierno más de 3 años y nosotros ya estamos más de un año, y no hay duda que uno de los elementos centrales para que este problema se haya producido es la falla de todos los sistemas de seguridad. Hemos visto a un presidente desprotegido, puede ser un presidente imprudente, pero lo que hemos visto es que no funcionan los sistemas. Cuando se produce una crisis en una democracia, se organiza un comité de crisis, se evalúa la solución, se busca la negociación, no se agravan los problemas. Hemos visto un país que no tiene un sistema de seguridad. Yo voy a exigir que se presente a la Asamblea el Plan Nacional de Seguridad Pública. No existe. Que se presente a la Asamblea el Plan Nacional de Seguridad Externa. No existe. Miren, en esta ley que yo reprobé, todavía como candidato electo, se planteó que las fuerzas militares no pueden participar en los temas de defensa interna, que ese era un tema de la policía, los militares a la frontera. Ahí está la realidad de lo que sucede. Ahí está la realidad de lo que sucede en México. En México, para enfrentar al crimen organizado está la Marina, la aviación, el ejército, la policía. Compañeras, compañeros, esto es gravísimo. Yo no he visto en mi vida larga de militar fusiles de ecuatorianos matándose, policías contra militares. Esto no ha sucedido nunca desde 1944. Y desde entonces, cuántos odios, resentimientos habían en esa policía en contra de los militares. ¿Cómo se va a juzgar en el futuro la capacidad de la policía para dar respuesta a la seguridad con la que están comprometidos y obligados? Aquí no podemos encontrar con una visión parcializada los malos y los buenos. En el Estado se presupone el monopolio de la fuerza por parte del poder público. Si no, tendríamos que andar todos armados para defendernos unos y otros. La policía no le puede hacer eso al pueblo ecuatoriano. Aquí no vamos a encontrar los buenos y los malos, eso no existe. Pero sí nos va a juzgar la historia. Cuando escriban cómo esta asamblea dejó de ser el legislativo, se enviaron leyes de carácter urgente, códigos enteros que estaban derogando en un caso 4, en otros 6 leyes. Y sí nos va a juzgar la historia esta asamblea, especialmente si ahora, en este momento, no somos capaces de comenzar a escribir sobre esta experiencia que deja hogares sin sus miembros más queridos, que pone de duelo a la patria entera. Si sobre esta experiencia no somos capaces de comenzar a escribir páginas sensatas, salidas de nuestro corazón patriótico, para que no puedan repetirse más estos problemas. Compañeras, compañeros, mucha atención a lo que voy a decir. De cómo actuemos ahora puede depender que estos actos de violencia sean solamente el primer capítulo de otros que vendrán a futuro y serán peores. Está en las manos de esta asamblea, está en las manos del presidente de la República acudir al espíritu democrático, dejar de lado la posición prepotente, dejar de lado la posición autoritaria que no se compadece con las reglas básicas de la convivencia democrática. Compañeras y compañeros, estas páginas no tienen que servirnos a la Asamblea
para comenzar a señalarnos los unos a los otros con el dedo acusatorio. El dedo acusatorio de la historia los va a señalar a todos. Gracias, señor presidente.